Tía, cuando no te gusta un libro, ¿tú eres de las que lo abandona o lo termina hasta el final? Yo solía ser de las que lo terminaba, en plan alumna aplicada al máximo, yo me esforzaba y "Oh, lo tengo que terminar". Y ya hace unos cuantos años que pensé, la vida es muy corta y tengo demasiado poco tiempo para forzarme a terminar libros que no me están gustando. Y ahora he llegado a un punto que igual me quedan 10 páginas y es como de, es que me da igual, se va a quedar ahí. Total. ¿Y tú? Yo siempre los he abandonado. Eh, Creo, o sea, siempre les doy como una tregua porque a veces como que pienso, bueno, igual mejora la cosa, entonces suelo llegar hasta la mitad del libro. Y si a la mitad del libro el libro sigue produciéndome como la misma fatiga, es como lo dejo, abandono. Hola queridas oyentas y bienvenidas una semana más al podcast de las literatas. Como siempre, para las que no nos conozcáis, nos vamos a presentar. Yo soy Sadie y llevo las cuentas, en Instagram y YouTube de literatur_. Y yo soy Marta y llevo las cuentas en Instagram y en YouTube de Antígona Lectora. Y bueno, como el título del episodio muy bien indica, este es un episodio de anti-recomendaciones de cara a San Jordi o el Día del Libro, que va a ser dentro de unos días, y también con vistas a la Feria del Libro de Madrid, para la que queda poco más de un mes y para la que estamos muy excited. Muy preparadas. Preparadas mentalmente, porque a nivel Sí. económico no os penséis que cero preparadas en ese sentido. Pero bueno, nos apetecía hacer como un episodio primero un poco distinto a lo que solemos hacer y a lo que solemos ver, porque esto es algo que Marta y yo hemos hablado mucho, que a veces parece que cuando se reseñan libros en redes o hablamos de libros en el podcast, incluso nosotras, solemos priorizar aquellos que nos han gustado y entonces es todo como un carrusel interminable de libros imprescindibles que te van a cambiar la vida, que no te puedes perder. No digo que no sean honestas esas reseñas, aunque seguramente haya gente que las ponga, pues no sé, a veces por compromiso o porque te sabe mal hablar mal de un libro, ¿no? Hay mucho trabajo detrás. Pero creemos que es importante también reconocer cuando algo no nos ha gustado y ser críticas con aquello que leemos. Y esto no tiene tampoco que implicar necesariamente que si algo no nos ha gustado sea una basura de libro, porque para gustos colores. A veces sí que hay libros que son una mierda, la verdad, Sí, o sea, perdón, está bien. no hay más, está bien decirlo también, pero también está bien, ¿no? A veces reconocer que hay libros que por H o por B, pues no nos han llegado, no hemos conectado y los hemos dejado, los hemos terminado ahí, que nos ha costado más que la última serie de peso muerto en el gimnasio, ¿sabes? Como de, ay, por favor, ¿por qué? Y bueno, pues queríamos hablar un poquito de esto y de paso traer al podcast pues libros que igual no hemos mencionado nunca justamente por esto, porque no nos gustaron, pero que eso no quiere decir que nos puedan gustar a vosotras. Sí, o sea, yo creo que es importante, ¿no? Porque además, sobre todo mundo redes, las que tenemos como una cuenta específica de esto, lo vemos constantemente, de que se pone un libro de moda, ¿no? Y todo el mundo habla bien, es como súper maravilloso, también como para liberar un poco de culpa, ¿no? Porque parece que cuando tú los lees, no sé, o sea, es como, pues yo no he sentido lo mismo o no me ha parecido lo mismo y te sientes un poco la rarita del grupo. Entonces creo que está guay hablar de esto. Total. Nada, pues si te parece, pues empezamos, ¿no? Con la primera categoría. Los hemos dividido como en tres categorías. No me acuerdo de cuáles eran los nombres que hemos preparado. Pero la primera sería como grandes noes, ¿no? Vale, pues voy a hablar como de los míos. De los que no fueron en absoluto para mí. Y voy a leer como muy brevemente la sinopsis de los libritos y voy a empezar con El batallón de las Lincoln de Mercedes Gutiérrez García.
no me acuerdo por qué editorial estaba editado este librito. Creo que era Malpaso y Cía o algo así. Y bueno, teóricamente este libro estaba basado en hechos reales y recuperaba la historia de 13 mujeres estadounidenses que viajaron a España durante la Guerra Civil para unirse a la Brigada Lincoln y luchar contra el fascismo. La obra, bueno, pues decía como que ponía el foco en sus motivaciones, sacrificios y en cómo su compromiso quedó casi borrado de la memoria histórica. ¿Qué me pasó con este libro? Pues que yo me esperaba encontrar, o sea, yo soy como súper fan de todos los libros que tengan temática guerra civil, ¿vale? Allí donde haya un libro, allí voy yo, me da igual, lo leo todo. El problema es que yo esperaba que fuera un libro realmente basado en hechos reales, y lo único que tenía de basado en hechos reales eran los nombres de estas mujeres. O sea, es verdad que las protagonistas sí que son reales, pero lo que hacía la autora era ficcionar como sus vidas, ¿no? Entonces, claro, yo fui con unas expectativas y me encontré que no era para nada. Además, me pasa también que cuando son novelas corales en las que aparecen como muchas protagonistas, necesito que estén como muy diferenciadas esas voces, porque yo si no me hago la picha un lío. O sea, es que necesito como hacerme hasta mapas a veces, porque digo, es que yo no sé ni quién es, ni dónde estoy, entonces me parecen como todas la misma, ¿no? Y claro, pues para mí fue como una grandísima decepción. O sea, recuerdo terminarlo, este libro, pero fue como, o sea, menuda mierda, porque yo quería otra cosa, ¿sabes? Yo quería historia real, no pues que me cojas a unas mujeres, que sí, que igual esto le sirve a alguien como para acercarse un poco a la temática de la guerra civil y a lo que hicieron estas mujeres, pero claro, yo pues esperaba otra cosa. O sea, no me pongas en la sinopsis basada en hechos reales, porque claro, yo pues me hago ilusiones. Entonces este para mí fue un no tremendo. El siguiente no tremendo, que yo creo que ya he hablado de él en este querido podcast, fue La vendedora de niños de Gabrielle Whitcomb. Yo tenía muchas ganas de leer a esta autora porque es una autora como muy polémica, ¿no? Y yo, pues si hay polémica, me encanta estar ahí y ver por qué es tan polémica. ¿Qué pasó? Pues que me horrorizó. O sea, es que me pareció como horrible. Es que no entendí nada. Es una novela epistolar, que esto muy bien, todo fantástico, porque yo amo las novelas epistolares, ambientada como en la Revolución Francesa, ¿vale? Entonces tenemos dos protagonistas que serían Marguerite P. y Louise L., que son como dos mujeres que regentan un burdel, ¿vale? Distintos burdeles. Entonces Marguerite es como dijéramos, la confidente de Luis, y le da como consejos, ¿no? Acerca de cómo tiene que regentar este burdel, qué prácticas tal, pipipi, pa. La cosa es que todo lo que se describe en este libro son constantemente violaciones, agresiones, tortura y prostitución de menores, ¿vale? Entonces, estás constantemente desde el inicio hasta el final leyendo prácticas sumamente sádicas que se ejerce contra niños. Y yo, claro, pensé al principio, bueno, a ver cómo evoluciona esto, porque igual en algún momento ella utiliza todo este horror a modo de crítica, ¿no? Pero la crítica aparece como al final de todo, de una manera como muy sutil, como diciendo que, bueno, pues que mientras la gente como de clase alta, que eran realmente los que ejercían estas prácticas, ¿no? Como que condenaban de algún modo a que las personas con menos recursos se vieran abocadas a ejercer este tipo de prácticas. Pero claro, esto es muy sutil, pasa al final del libro y es como, no le encuentro el sentido. Cuando yo compartí la reseña en Instagram sobre este libro, mucha gente me escribió como diciendo que, claro, pues como que el terror no tenía que tener un fin en sí mismo, que lo bonito, entre comillas, para las que no me veis, lo bonito era la forma en la que ella describía ese terror, y yo, no sé, es que no sé. O sea, a mí me pareció grotesco, en el sentido, no es necesario
me pareció morboso y creo que, por lo menos para mí, cuando leo algo de terror, necesito que tenga un mínimo de crítica o que intente hacer algo con esa herramienta. Porque si no me parece, no sé, es que no sé, o sea, de verdad, me pareció horrible este libro. De hecho, tengo otro libro en casa de ella y estoy como, me gustaría como leer a ver qué pasa, si en otro libro es diferente, pero a mí este me pareció vomitivo, o sea, no puedo. Recuerdo los audios que te enviaba y eran, bueno, fatal, horrible todo. Sí, bastante menos suaves que tu crítica en el podcast, te tenemos que decir. Sí, 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 o sea, de verdad, es que me pareció una mierda. No, no puedo decir otra cosa. Siguiente libro, que este fue, o sea, también, este me pasó que yo lo leí por un club de lectura. No tenía ninguna intención de leer este libro, ¿vale? No me llamaba en absoluto y me parecía un libro escrito desde la perspectiva de una niña pija que se queja, ¿vale? Pero bueno, pues lo propusieron en el club de lectura y yo dije, venga, pues vamos a leerlo. Y fue un libro que a la gente le chifló. O sea, en redes estaba todo el mundo como loquísimo con este libro, wow, tal, no sé qué. Y es El descontento de Beatriz Serrano. A mí me pareció una mamarrachada. O sea, es que es verdad, tía. No me gustó nada. Y me enfadé mucho porque en este caso seguimos la historia de Marisa, que es una mujer treintañera, ¿no? Que es adicta a los orfidales y a los vídeos de YouTube como para sobrellevar su monótona vida. Ella trabaja en una agencia de publicidad madrileña, odia su trabajo, ¿no? Pero bueno, le encantan como las cosas muy bonitas, así nice y tal. Y llega un momento en el que hace como, bueno, hay como un momento trivial en su vida y en la novela, en el que a raíz de una especie de team building o de actividades estas que hacen grupales, pues como que todo se resquebraja, ¿no? Y ella, pues bueno, de repente decide ver las cosas desde otro lugar y tomarse la vida desde otro lugar. ¿Qué me pasa con este libro? Bueno, ¿por qué no me interesaba? Uno, porque normalmente los libros que están contados como, o sea, que hablan de descontento con el trabajo, que es algo que nos atraviesa muchas, normalmente están contados siempre como desde los privilegios, ¿vale? Y lo más, dijéramos, clase obrera que esta chica consiguió plasmar en esta novela es el hecho de tener que coger un día el transporte público, ¿vale? O sea, yo no sé. Sí, un día que tuvo que coger el transporte público. Igual fueron más, pero me da igual. O sea, fue lo único como que yo dije, vale, o sea, es una tía que cobraba una pasta, que tenía un trabajo muy bien pagado, en el que un día baja al súper y lo cuenta así, como que se gasta no sé cuantísimo dinero en una cena, y es como, o sea, ok, todo el mundo puede estar desencantado con el capitalismo, con cómo nos hace llevar nuestras vidas, pero no me vendas la moto de que esto es un libro de abajo el trabajo, porque no lo es. O sea, es un libro de una señora con una serie de privilegios, una pija rematada, que vive en el centro de Madrid, que no tiene los problemas de las personas que vivimos en la periferia madrileña y que cuenta ahí sus penas. Y es como... Pues mira, no, me das pereza, ¿sabes? Es que, tía, o sea, que yo no digo que esta señora no pueda escribir, pero que luego todo haya un marketing, una campaña, la gente escribiendo como... ¡Guau, madre mía! Pues mira, no, o sea, lo siento, pero esta no es la realidad de la mayoría de personas que vivimos en el cinturón periférico, ¿sabes? O sea, es que implica muchísimas cosas que tú no has sabido plasmar. Y me enfadé muchísimo. O sea, fue como, por favor, dejemos de contar las cosas desde el privilegio. Empecemos a acercarnos un poco como a los márgenes para narrar qué atraviesa todo esto, ¿sabes? Entonces, no sé, una versión muy dulcificada de lo que para mí es, pues, abajo el trabajo, ¿sabes? Entonces no fue para nada para mí. Y luego, vale, el siguiente libro... O sea, yo ya sabía que no me iba a gustar mucho, ¿vale? Pero bueno, era uno de estos libros que tenía en casa y dije, bueno, yo qué sé, lo voy a leer, era verano, tal, pero sabía que no iba a ser para mí. Y es Las mil y una historias de A.J. Fikry, que es de la autora de Mañana, 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 que era Gabrielle Zevin. Entonces aquí
ella nos cuenta como la historia de un señor que es un librero gruñón, bueno, que vive como un poco amargado con la vida a raíz de que falleciera su esposa, tal, no sé qué. Y en un momento dado aparece, bueno, le dejan allí a una niña en una librería, o sea, en la librería que él trabaja, se la dejan allí, desaparece la persona que, pues, que sería la madre o responsable de esa niña, y entonces él se hace cargo como de esta niña, ¿no? Y esta niña cambiará como su vida y le hará como reconciliarse con el mundo, con los libros, con la gente, etcétera, etcétera. Pues es que no fue para mí porque, o sea, tenía cosas, es que no sé cómo decirlo, tenía cosas como bonitas, en plan es un libro así pasapáginas entretenido, que tenía cosas, pues bueno, igual interesantes, ¿no? Porque había como mucha metaliteratura dentro, hacía muchas referencias a muchas obras, eso podría ser interesante, pero es un libro de esos que sin más, como que olvidas y que para nada fue para mí. Igual a las personas que les gusta leer como este tipo de literatura así más cozy, esto les parecería la hostia, pero para mí fue como aburrido, soso, no le encontré nada. Pues bueno, no me acordaba ni de él, la verdad. Ha sido como repasando los libros leídos que he dicho, hostia, de este libro puedo hablar. Bueno, y ya por terminar, porque claro, yo tenía muchos grandes noes en esta para hablar, sería una obra de teatro que es de Lucía Carballal. A mí de Lucía Carballal me habían hablado muy bien de una obra que se llama Las Últimas y yo tenía en casa las dos, Los Pálidos y Las Últimas. Y el que no me gustó fue Los Pálidos. ¿Por qué no me gustó? Pues porque me pasó un poco con el descontento. En esta obra, bueno, transcurre como una especie de sala de guionistas, ¿no? De una serie de televisión donde un veterano profesional choca con, pues, con una joven ambiciosa, ¿no? Y las modas del poder actual, dijéramos, chocan con su conservadurismo, ¿no? Es como que están intentando hacer una serie en donde él es como el típico viejo casposo y ella sería como la progre de la obra, ¿no? En plan, una tía con supuesta conciencia de clase obrera, que lleva ese discurso de izquierdas, y la idea, como, o sea, el núcleo central de esta obra de teatro sería un poco pues ese tema del relevo generacional, ¿no? De la manipulación mediática, de cómo también lo que antes pues igual a nuestros padres les chocaba, para nosotros es normal ahora, ¿no? Todo ese rollito. Me pareció, o sea, te lo juro, no me gustó nada porque me parecía todo como muy impostado en el sentido. Me estás presentando a un personaje también como de clase obrera supuestamente y es que no tiene nada, o sea, es que es una niña pija que también lo único que ha hecho en su vida así como wow, soy clase obrera, es coger el metro y ya está. Entonces me parece todo como muy falso, como no real, ¿no? Como cogiéndote a los típicos clichés de lo que se supone que es ser de izquierdas y tener conciencia de clase, todo este rollo que a mí me parece vomitivo. Entonces, pues nada, también la leí para un club de lectura y fue un no rotundo, o sea, rotundísimo. Y hasta Uf. aquí, mi speech, ¿vale? Es que claro, oyéndote hablar de este último libro y del descontento, yo creo que el gran problema es cómo te venden ciertas historias, porque no es que vivir con ciertos privilegios y aún así tener cosas pues en tu vida que no te gustan porque bueno, el sistema es el que es y o sea, y la vida al final pues es un sinsentido, ¿no? También dices, vale, ok, pero no me vendas la moto de que esto es Total. algo revolucionario y esta señora vive en la Champla, ¿sabes qué te quiero decir? Es como de, Total, total. O sea, véndemelo como lo que es, ¿sabes? En claro. plan, bueno, pues gente descontenta con su vida, fin de la película, pero no me vendas que esto es un libro, bueno, súper revolucionario, no, o sea, lo siento, pero no. Esto, tía, es un poco como cuando en Sexo en Nueva York se suponía que Carrie era así una chica súper bohemia y que Total. vivía al mes, pero todos sus zapatos eran de Manolo Blahnik, que es como de tenemos un concepto distinto de lo que significa ser una persona precaria, por lo que veo. Sí, 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 total. Es ese rollo. En fin. Voy a ir con mis grandes noes de mi listita. Yo solo tengo 2 libros para esta categoría, pero son 2 libros que aborrecí profundamente.
Y lo siento por si a alguien le han gustado, porque aquí pienso rajar a gustísimo. El primero de estos libros es Klaus y Lucas, la trilogía de Agatha Christoph, que publica aquí en España Libros del Asteroide. Sé que es un libro que a muchas os gustó un montón, ya me explicaréis por qué. Y bueno, esto ya lo hablamos cuando tú estabas leyendo la novela esta de Whitcomb, pero me pasó un poquito lo mismo. O sea, esta trilogía básicamente sigue la vida de dos, creo que eran hermanos gemelos, que son Klaus y Lucas, en una especie de tierra que no se llega a nombrar del todo, pero que entendemos que es, no sé si una parte de Hungría o de Polonia, pero bueno, empieza justo antes de la Segunda Guerra Mundial, está ya una guerra a la que tampoco ponen nombre de nada, ¿no? Pero bueno, tú como que lo relacionas por situación geográfica y tal. Y pues estos dos niños van como de desgracia en desgracia, desde unos padres que pasan de ellos 1,5 kilos a estar con una abuela a la que llaman la bruja porque esa señora es más mala que yo que sé qué. También, o sea, un desfile de abusos sexuales, una barra libre de incestos súper innecesarios. Hay como un personaje que es una vecina de ellos a la que los soldados violan como múltiples veces, que además la autora te lo describe como que a la chica ya le está bien o sea, una cosa que también, ¿no? Como muy de el morbo por el morbo. Y lo peor de todo es que este libro te lo venden como una alegoría de los horrores de la guerra y una metáfora de no sé qué. Y al final, tía, o sea, yo terminé el libro... Porque esto voy a hacer un spoiler, yo lo siento en el alma, pero... Igual, yo no lo voy a leer. Lo tengo que... Es que ni falta que hace. Al final de toda la historia, después de muchos como para adelante, para atrás, o sea, solo le falta a esa novela ser un sueño de Resines, ¿sabes? Porque te va como, esto es así, pero ahora no es así, pero este no estaba muerto, bueno, en fin, una cosa que digo, ¿qué se ha fumado esta señora? Y al final de la novela se descubre que como la raíz de los problemas de estos gemelos no fue la guerra. O sea, porque al principio parece que es como que la guerra, no, el padre se tiene que ir por la guerra y la madre también desaparece y luego se quedan con la abuela y como se quedan desamparados, entonces están expuestos a toda esta serie de violencias que hace que ellos acaben siendo violentos, que esto podría, hasta aquí podrías decir, bueno, una cosa en plan la cinta blanca, vale, ok. Pero no, o sea, al final se descubre que el padre se va de casa no porque lo recluten, sino porque tiene un amante y los abandona por la amante y luego viene la guerra, que es como, vale, y o sea, no sé, metáfora cogido con pinzas un poco. Y es como de, o sea, para mí fue un gran no. Lo leí muy rápido porque además ni siquiera tiene gracia estilísticamente, no está escrito de una forma súper aséptica. Entonces se lee muy rápido, pero es que como que... Y tiene imágenes interesantes e ideas y poderosas y tal, pero es que lo cerré y dije, no sé qué me quería contar esta señora. Y no sé si es que yo soy medio imbécil, porque todo el mundo dando palmas con este libro y igual yo no lo he entendido, y quizás sea eso. O si es que, bueno, esto está igual un pelín puesto en un pedestal que no le toca. Porque luego he leído otros libros sobre esta temática o incluso terror muy descarnado, ¿no? Pienso, por ejemplo, en El cielo de la selva, en los cuentos de Mónica Ojeda, en los relatos de María Fernanda Ampuero, y es como de... Tampoco escatiman, ¿no? En lo grotesco y lo escatológico, pero como tú decías, tiene un fin, tiene como un mensaje de, vale, esto es por esto. Tampoco digo aquí que tengamos que hacer pedagogía de toda la literatura, pero para mí cualquier obra de arte, ya sea un poemita, una película, lo que sea, te tiene que decir algo. Si no me estás diciendo nada, o sea, para mí eso es onanismo en un parque público, ¿sabes? De, oh, cuánto me gusto y leedme o ved estas 3 horas de película infumable y sales de ahí igual que has entrado. En fin, no pude, sorry. Me superó. Y el otro libro que tengo en esta categoría de grandes noes, no sé cómo se tradujo en español, yo lo leí en inglés, y es Entrain, de Patti Smith. Y yo aquí tengo que decir, sí, tía, o sea, me supo fatal porque yo amo a esta señora, o sea, me encanta su música, sus letras, y yo tenía como muchas esperanzas puestas en ella como escritora. Además es un libro
que trata del duelo porque lo escribió a raíz de la muerte de su marido y compañero durante tantísimos años. O sea, llevaban toda la vida juntos y creando juntos y, o sea, una relación de esta muy simbiótica. Entonces él se muere, ¿no? Creo que era de cáncer o algo así. Y pues este libro son como una especie de memorias de ella, como transitando ese duelo. Y digo, joder, Patti Smith, duelo, esto tiene que estar bien. Se me hizo tanta bola este libro. O sea, me pareció tan pretencioso y tan vacío, porque son como 300 páginas de esta señora dando paseos por la playa delante de la casita esta típica primera línea de mar Miami, pues dando paseos por la playa así con el cielo nublado, yendo a cafeterías a tomarse café negro solo y a escribir, pero te piensas tú que se va con un cuaderno como la gente normal, escribe en las servilletas del bar, porque por lo visto su imperio de madrina del rock no le da para comprarse una puta libreta Oxford. Bueno, en fin, o sea, ridículo. Se va a hoteles a mirar series de detectives en Albornoz, se va a visitar la tumba de Allen Ginsberg, porque sí, porque es que no sé, tía, o sea, no pude. Me pareció todo como súper impostado, súper mirad qué guay soy. Mucho name dropping, ¿sabes? Como de, porque... Y muy casual, de me fui a tomar un café con esta persona famosísima, con este gran referente intelectual, y, o sea, me superó. Te tengo que decir que este libro me lo dejó un señor que se autodenominaba ciudadano del mundo, que se creía también muy bohemio porque estaba viajando por todo el mundo, pero lo estaba haciendo con un dinero que heredó de su abuelo, que era un magnate australiano. Bueno, en fin, no hace falta que decir nada más, pero es que fue... Yo tengo que decir que el libro de Patty lo leí siendo muy adolescente. Creo que en castellano se tradujo como Éramos amigos o algo así. Y a mí No, en... pero no es este, ¿eh? No es Éramos solo Ah, unos vale, niños. vale, vale, Es vale, otro. vale, 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 vale. Digo, es que igual es ese. Pero ese me gustó. El de Éramos amigos me gustó. Este otro, el de We Were Just Kids, a mí me lo han recomendado y me han dicho que es mejor, pero sinceramente, o sea, me apetece cero Ya, volver a... total, total, Uf. total, total. Es que, claro, o sea, me pasa a mí un poco como con Whitcop, ¿no? Que es como, bueno, es que no sé si quiero leer otra vez a esta señora, ¿no? Como me apetece una mierda. Vale, el siguiente bloque temático que hemos preparado para hoy son esos libros que tenían algo, en plan no han sido como grandes noes porque pues igual tenían temas interesantes o algunas ideas que nos han interpelado, pero que o no nos han gustado como estaban escritos o no hemos conectado por la razón que sea. Y yo en esta categoría sí que tengo más libritos que en la primera. El primero de ellos es una antología de cuentos que se titula Lo salvaje, de una escritora que se llama Julia Elliott y que aquí en España ha publicado Horror Vacui. Y son unos relatos como a caballo entre la fantasía y la ciencia ficción que, o sea, estos los dejé a la mitad, no lo terminé. O sea, literalmente la mitad. Y llevaba como meses acumulando polvo en mi mesilla de noche hasta que llegué como a la... O sea, tuve como que sincerarme conmigo misma y decirme, tía, esto no te lo vas a terminar porque se me estaba haciendo mucha bola. Con este me pasó que los relatos... O sea, evidentemente no todos, ¿no? Porque en un libro de relatos pues siempre habrá algunos que te gusten más que otros. Y hasta aquí es entendible. Pero con este libro me pasó que temáticamente, o sea, como que las tramas me parecía que tenían cosas interesantes o imágenes, ¿no? Que decían, ostras, aquí hay chichilla. Pero luego como estaba escrito es que, o sea, me producía sopor, me aburría profundamente. No sé si es un tema de cómo escribe ella, si es un tema como de la traducción, que aquí ya no lo sé, no me meto porque lo he leído traducido, así que no sé por dónde viene. Pero bueno, incluso como la forma de desarrollarlos y tal, se me hacía un poquito pelota. Y me dio pena porque ya os digo, había como relatos que tenían cositas interesantes. Recuerdo uno, por ejemplo, que era como
en una residencia de ancianos se estaban como haciendo tratamientos como con células madre, como que te regeneraban a nivel cognitivo y hacían pues que personas que igual habían perdido la movilidad por un deterioro del sistema nervioso pudiesen volver a andar y como a ser más autónomas. Y el relato acababa como que 2 ancianos se fugaban de la residencia para volver a morir como a la casa que habían compartido toda la vida. O sea, que había cosas chulas, pero o sea, no pude. Es que no pude con este libro. El siguiente que tengo en esta lista es Fruta podrida, de Lina Meruane. No recuerdo la editorial y este me da mucha pena porque quería muy fuerte que me gustase este libro y que me gustase esta autora, porque era lo primero que leía de ella. Y en vez pues como de cuando quise ponerme a leerla, en vez de decantarme por algún libro quizá más conocido que hubiese visto más en redes, reseñado y que ya más o menos sabía por dónde iba, vi este y me llamó mucho la atención por el título. En la edición que yo tengo además la portada es como amarilla, como con una mosca, o sea que como era bastante vistoso. Y al leer la sinopsis vi que iba como de la relación entre 2 hermanas en la que una de ellas es como la cuidadora de la otra y la hermana pequeña como que no quiere seguir como las recomendaciones de los médicos, entonces como que la hermana mayor tiene que estar todo el rato muy encima. Y me dio un poquito de vibras a que fue de Baby Jane, ¿no? También como esta relación de dependencia entre 2 hermanas tan tensa. También me gustó que estaba como situado en el México rural, entonces había como toda una reflexión sobre la centralización de la sanidad y cómo en ciertas áreas estás un poco vendido o tienes como que hacer grandes desplazamientos para recibir según qué tratamientos. O sea, había toda una serie de temas que decías, qué guay, pero también cómo estaba narrado, igual fue que yo no estaba en el momento de leer eso, pero se me hizo mucha pelota la prosa de este libro. Y es de estos libros que es que creo que lo abandoné a 15 páginas del final porque fue en plan de, es que no puc més. O sea, Se acabó. y se acabó. Porque yo me lo propuse y sufrí, pero lo que no está escrito. Y me gustaría leer a Lina Meruane en alguna otra cosita, pero pues también me da ahora como un poco de... Porque como... Claro, yo de sus libros conozco de qué van y me interesan de entrada, igual que este, pero digo, es que si todo está escrito como de esta manera que... Y tampoco sabría decir exactamente por qué, pero es que no pude. Igual era el momento, porque esto lo leí en verano y yo en verano me cuesta todo. Pero, uy. Y luego tengo 2 libritos para más, o sea, tengo 2 libritos más para esta categoría que es 100% cómo desarrollan la idea. No es tanto como el estilo narrativo, sino cómo dan forma a una trama a partir de una premisa que a mí me parecía muy guay y que la forma pues en que se exploró, pues para mí hizo un catapum, o sea, se me bajó el suflé fuertísimo. Uno es Mi hermana asesina en serie de Bianca Braithwaite, que edita Alpha Decay, que creo que lo he mencionado aquí alguna vez en el podcast. La premisa es muy chula porque de nuevo son 2 hermanas, la mayor que es la narradora y la pequeña que es una chica hegemónicamente muy atractiva, que nunca le han faltado novios ni pretendientes, pero que tiene la particularidad de que cuando se cansa de ellos o ve alguna red flag, se los carga. Y entonces la hermana mayor tiene como que ayudarla a deshacerse del cadáver y aquí no ha pasado nada. Entonces, está guay esta novela porque explora primero el tema de la relación entre hermanas y luego también un poco como le da la vuelta, ¿no?, a la tortilla y de decir son 2 hermanas que provienen de un entorno familiar en el que los abusos y la violencia de género estaba a la orden del día y como en vez de reproducir, que es lo que muchas veces ocurre, ¿no?, o sea, acabamos aprendiendo como a aceptar aquello que hemos visto o hemos vivido. Pues en vez de reproducir esa violencia por este lado, esta hermana se va como al otro extremo y es en plan, a mí esto no me va a pasar nunca, entonces a la mínima, adiós. Y me dio mucha pena y me dio mucha rabia porque es que empieza bien, te va planteando, te mete como estas ideas y estas
relaciones que dices, ok, pero hace un poco, ¿sabes cuando hinchas un globo y lo sueltas? Sí, Un poquito esa sensación. Y de nuevo me supo fatal porque quería muy fuerte que este libro me gustase porque tenía muchos números para hacerlo, pero se me quedó extremadamente descafeinado. Quizá también porque fue un libro que en su momento tuvo bastante hype y todo esto, entonces tú entras ahí como con unas expectativas pues que luego no fueron. Y otro librito que entraría en esta categoría es Acércate, de Sara Grant, que edita la biblioteca de Carfax. Que, por cierto, tiene portadas siempre chulísimas esta editorial. sí, Yo sí, sí, las amo. total. Y aquí me pasó un poquito lo mismo. La premisa de este libro es su protagonista y narradora es una chica que empieza como a sufrir unas alucinaciones y estás todo, como todo el libro, ¿no? Juega como con esa ambigüedad entre es una posesión demoníaca o es una señora a la que se le está yendo la flapa. Y también trata el tema, ¿no? Como de la violencia de género, la ira femenina. Entonces, y jugando siempre como con esto, ¿no? Es terror sobrenatural o psicológico. Me dio mucha pena es que creo que no está bien ejecutado. Es un libro muy sin más y creo que la idea tenía muchísimo potencial porque además también podrías haber jugado mucho más con como la ira femenina, ¿no? Siempre se ha atribuido como algún tipo de problema mental, como es algo que se ha intentado como erradicar, ¿no? En las mujeres. O sea, le podrías haber dado muchísima más volada a los ingredientes con los que estabas aquí jugando y no fue así y a mí o sea, me dio mucha, mucha rabia. Además es un libro súper breve que es como de todo lo que pongas tiene que ser potente, ¿no? Si es que creo que no llega a las 200 páginas, en fin, decepción. Es una pena, pero bueno, está bien porque así seguramente a mucha gente también le ha pasado con estos libros o con otros y la culpa desaparece un poco. Yo creo que es importante esto. Claro. Yo en esta categoría tenía uno escrito, pero voy a añadir otro que me he acordado. El primero que tengo es Kentucky's de Samantha Schweblin. Yo tenía muchas ganas de leer a esta autora porque hay mucha gente, incluida tú, que la ha leído y que le ha gustado como muchísimo. Es verdad que dicen que Kentucky's no es como su mejor libro, ¿no? En comparación con los demás. Este libro se leyó para un club de lectura y aquí el problema no fue tanto como el libro, cómo está ejecutado, sino las expectativas que yo tenía, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque yo esperaba algo terrorífico y no lo encontré así. O sea, a ver cómo le explico. Esperaba algo como que me moviera más, ¿no? Porque terrorífico sí es si te pones a pensarlo. Pero claro, se me quedó como flojo. En este caso o sea, se siguen como a varias personas alrededor del mundo de distintos puntos geográficos en los que tienen como conexión entre ellos los Kentucky, que son como una especie de peluches tecnológicos con los que tú puedes elegir ver o ser mirado, ¿vale? Entonces, si eliges ver, pues claro, tú ves a otra persona en su casa, en plan gran hermano, y si eliges ser visto, pues los demás tienen acceso a tu intimidad, ¿no? Y ahí se plantean como muchísimas cuestiones muy interesantes en cuanto a todo este avance tecnológico, que no deja de ser un poco ya lo que estamos haciendo a través de las redes, ¿no? Constantemente. Tiene como puntos muy guays, pero claro, el libro empieza bastante fuerte y luego como es todo dentro de una cotidianidad, pues yo esperaba más, o sea, esperaba como, no sé, como algo muy grotesco, que no me lo dio, ¿no? Como muy perturbador en plan Mónica Ojeda, y no es para nada eso. Entonces, bueno, no creo que sea tanto la autora o su forma de escribir, sino mis expectativas respecto al libro. Y luego quiero hablar de un libro que es muy querido y amado por todo el mundo, que es Hamnet de Maggie O'Farrell, ¿vale? ¿Qué me pasa con Hamnet de Maggie O'Farrell? No es que no me gustara el libro, no es que no viera que es un libro muy bonito y todo lo que hace ella,
Pero yo me he dado cuenta que en los últimos años mi proceso como de lectura está muy asociado al hecho de poder escribir, subrayar, ¿no? Como trabajar mucho con el libro. Y yo este libro lo leí en digital. Y cuando yo leo determinados, o sea, cuando leo en digital, no sé por qué, no sé si es pues la fisicidad del objeto, siento como que hay una barrera ahí como muy... O sea, como que yo no conecto igual con las historias, ¿vale? Esto puede ser una gilipollez, pero yo no conecto igual. Entonces yo uso o sea, dijéramos el ebook para leer libros o autoras que, bueno, pues que sin más, ¿no? O sea, que sé que, pues bueno, que me apetece leer esto, pero que tampoco es una cosa como que me vaya a llamar muchísimo la atención. Y cuando hay un libro en el que digo, joder, qué pena no haberlo leído en papel, pues siento como que me desconecto mucho. Entonces, pues bueno, pues no, Hamnet fue un no para mí por este motivo. Igual que me pasó con la peli un poco, que fueron pues respecto a las expectativas, ¿no? Algo que todo el mundo había leído, que todo el mundo había hablado, es preciosa, está, no sé qué, y yo, pues bueno, sí, pero ya sabía que tenía que estar condicionada a que me gustara, ¿no? Tía, lo de Hamlet es una pena, pero Sí. entiendo lo que dices como de las expectativas y el ir condicionada. Yo de hecho creo que me gustó porque la fui a ver como bastante nada más salir y también porque al haber leído el libro yo iba como muy escéptica en el sentido de a ver cómo lo han adaptado. Y sí que es verdad que hubo cosas de cómo plasman al personaje de Agnes que no me acabó de convencer y entonces claro, cuando va como con el crescendo hacia el final y tal, pues yo ya emocionadísima. Pero entiendo esa sensación como de decir, de te han vendido muchísimo algo y luego lo ves y es como de... A mí esto me pasó con Parásitos en su día, no tiene nada que ver, Ah, yo pero... no la vi esta peli. La he intentado ver varias veces y siempre me duermo. No sé por qué. A ver, el cine coreano, ¿no? También te tiene como que... A mí personalmente el cine japonés, coreano, tal, tengo que estar como en un mood muy concreto para verlo. Pero me pasó esto, que la vi y fue en plan de, hostia, está guay. Eh, es para tanto, o sea, con perdón, pero a mí no me lo pareció. Y fue porque la vi cuando ya había pasado la ola del boom y todo el mundo, oh, Parásitos, pa, 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 pa. Le habían dado el Oscar y todo, y yo, bueno, esto... Claro, sobre todo me pasa como en la parte emocional, ¿no? Que estaba tan condicionada, a, he salido llorando a mares, es preciosa, es no sé qué, es no sé cuántos, que es como tú ya vas ahí predispuesta a, tengo que llorar, ¿no? Me tiene que emocionar, me tiene que gustar. Y entonces sí pasa, pero no es lo mismo que si esa emoción nace de la espontaneidad, ¿no? Que dices, vale, pues Sí, no, y que además cuando te sientes como condicionada a sentirte de cierta forma, total. eh, ¿sabes? Como que incluso se te frena, ¿no? Porque es de, ay, no me Sí, estoy sintiendo así, ¿por qué no me estoy sintiendo así todavía? Igual esto me tendría que estar emocionando. Bueno, sí, es como, bueno, como que complicado. pasa a ser más analítico más que sentir realmente en ese momento. Total. Mm. Entonces, bueno, Y tengo que decir que cuando lo estabas contando, esto del ebook, que tú decías que era una chorrada, yo, o sea, a mí me pasa igual, yo te entiendo perfectamente. También porque a mí en mi caso yo el ebook lo uso sobre todo para pedir libros en eBiblio. Entonces no solo no tengo el objeto físico, sino que es algo que va a desaparecer de mi ebook en creo que son 20 días el préstamo de Biblio. Entonces tiene como... Lo uso también eso, ¿no? Como para leer cosas que sé que van a ser sin más, ¿no? Como libros así más palomiteros, pues igual si tengo que hacer un viaje largo. O a veces, pues para leer cosas de algún club de lectura o lo que sea, que las tengo que leer y es como de, bueno, este mes no me va bien comprarme el libro. Y alguna vez me ha pasado de leer algo que me ha gustado y sentir como esa desconexión de no lo he podido subrayar, no he podido anotar. eh, no sé, esto hasta cierto punto me pasa con libros que he cogido prestados de la biblioteca también, porque es el objeto físico, pero no lo puedo pintarrajear, digamos, no puedo interactuar con el libro en ese sentido. Eh, entonces, bueno, te entiendo perfectamente. sí. O sea, supongo que, claro, personas que no hagan esto, ¿no? Pues igual dicen, pues a mí no me pasa, pero a mí sí, o sea, necesito como anotar, ¿no?
no sé, cosas de mi mente. Bueno, Es así. son lenguajes del amor literarios. Eso, Es eso. que si eres de subrayar, eres de subrayar y esto no... Vale, y la última categoría sería, o sea, como libros, ¿no? De autoras que sí que nos han gustado, pero pues igual hay un libro en concreto con el que no hemos acabado de conectar o no nos ha acabado de, bueno, pues de mover, ¿no? Porque a veces leemos, o sea, yo qué sé, si leemos muchos libros de determinadas autoras, no todos nos gustan igual, ni todos nos parecen igual de buenos. Y yo aquí, o sea, me da pena añadir esto, pero bueno. O sea, yo, bueno, ya lo sabéis, pero Carmen Martín Gaite es una de mis autoras favoritas. Y el año pasado leí como toda su obra. Entonces leímos, que fue el libro que leí contigo, que te uniste ese mes al club, que fue Nubosidad Variable, ¿vale? Nubosidad Variable es un libro que cuando la gente habla de Carmen Martín Gaite, bueno, habla increíble, además es un libro como, creo, no sé si fue, no sé qué premio, no sé si fue el Nadal, o sea, que fue un libro premiado, muy reconocido dentro de su obra y para mí fue como sin más, o sea, porque creo que tiene libros muchísimo mejores, sobre todo de su primera etapa como escritora, y a mí esas dos señoras me aburrieron lo más grande. O sea, de hecho, recuerdo un poco como de qué iba, ¿no? Pero bueno, eran como dos amigas que se encuentran después como de muchos años, una psicóloga, la otra es ama de casa, ¿no? Y a raíz de ahí, una de ellas, que yo creo que es la que es ama de casa, ¿no? Como que empieza a escribirle cartas después de ese encuentro que tienen, ¿no? Y a hablar un poco, bueno, como de las temáticas centrales que siempre aparecen en la obra de Martín Gaite, que es la construcción de la identidad a través del interlocutor, ¿no? Como que nosotros nos construimos a través del otro, de las conversaciones que tenemos, todo el tema de la escritura y el tema epistolar es también como muy importante dentro de su obra y demás. Pero a mí me parecieron dos señoras muy, o sea, dos niñas pijas de nuevo, muy aburridas en su vida. La psicóloga estaba como un grillo, o sea, una vida como, no sé, como quejándose por nimiedades de cosas que le pasaban que eran como, tía, no entiendo por qué has construido estos personajes, ¿no? No sé, no me pareció aburrido y, y como que le faltaba un poco, o sea, sí que estaban sus temas centrales, pero le faltaba como algo más, ¿sabes? Le faltaba, pues igual, no sé, un poco esos personajes que construían sus primeras obras, no sé, algo, me faltaba algo. Sí, tía. A mí, claro, este libro cuando lo leímos me gustó, pero porque yo no había leído nada de Carmen Martín Gaite, entonces me pareció súper guay una serie de temas y de metáforas que ella saca, que luego hablando contigo y con otras de las chicas del club, pues me dijisteis todas de no, pero es que esto es muy recurrente en la obra de ella. Entonces, lo que me gustó del libro es lo que me gustó de la autora en sí, no como perteneciente a la novela. Porque esas dos señoras también llega a un punto que es como de, señora, si quiere problemas reales, yo me cambio por usted cualquier Total. día, ¿sabes? Es que, bueno. Y entiendo que te dé pena como meter este librito de la que es tu autora favorita, pero creo que también es importante hablar de esto, ¿no? De que a veces hay igual como culpa, como decíamos antes, de criticar ciertas cosas o de admitir de, oye, con esto no he conectado, ¿no? Sobre todo cuando es, pues eso, o un libro muy querido, que a todo el mundo le ha encantado y a ti no, o cuando es algo de una autora o de una directora de cine o de una cantante, ¿no? Alguien a quien tú admiras muchísimo y saca algo y a ti te parece o un truño de decir de pues aquí igual hemos patinado o simplemente no conectas y parece como que te tenga que gustar porque te gusta esa creadora y tampoco tiene por qué ser eso y no nos tenemos que sentir mal ni nos gusta menos la autora por No, no, ello, ¿no? para nada, para nada. Yo en esta categoría tengo dos libritos. Ninguno es en plan de una autora tan favoritísima como Carmen Martín Gaite puede ser de ti, pero sí que son dos libros de dos autoras que me han gustado muchísimo en otras cosas y al volver a leerlas
Y creo que además de los dos he hablado en algún momento en el podcast, pero bueno, yo los vuelvo a repetir. Claro que sí. El primero de estos libritos es No todo el mundo, que es la antología de cuentos de Marta Jiménez Serrano que publicó Sexto Piso. Y a mí esto me dolió profundamente, me destrozó el corazón. Porque yo la leí a ella por primera vez, creo que fue a principios del año pasado, con los nombres propios, que me encantó esa novela, me interpeló muchísimo, me pareció súper original como estaba escrita, la he recomendado hasta que me han mandado a la mierda, o sea, preciosa, preciosa, preciosa. Y que, a ver, al final también los nombres propios es una novela que no tiene más en el sentido, es la vida de una chica de clase obrera que pues desde que es pequeña hasta que acaba la universidad no pasan grandes cosas, ¿no? Son como sus reflexiones, su primer amor, su no sé qué, o sea, tampoco es algo que digas tú una trama loquísima, pero bueno, cómo está escrito, cómo desgrana esta experiencia tan cotidiana, ¿no? Además, la autora es más o menos de nuestra edad, entonces ves como muchos puntos de conexión y al final también a veces te gusta como leer sobre ti misma, no sé si me explico, ¿no? En plan, explícame quién soy un poco. ¿Qué pasa? En No todo el mundo, también yo creo que hubo un poco de problema con cómo se marketea el libro, porque en la, nunca sé cómo se llama, pero como la bandita esta que te ponen en los libros que yo siempre tiro, La lo primero que faja, hago, sí. la faja, Yo también la tiro. es que eso molesta. Pues te lo venden como una, es que no sé cómo era, como una radiografía de lo que es el amor en la gran ciudad. Entonces, claro, tú entras como con una expectativa, ¿no? Que yo un poquito, no sé si la conocéis, pero hay una serie que se llama, creo que es Love, a secas, que como que cada capítulo va de una pareja diferente y son como historias de amor de todo tipo, ¿no? Desde un amor como más romántico y pasional hasta amor, pues en la tercera edad, bueno, no sé si se llama Love, bueno, da igual. Es una serie muy chula que yo la vi durante el confinamiento y que creo que sí que retrataba, ¿no? Como esa miríada de experiencias que puede haber en una gran ciudad o no tan grande, pero bueno. Y aquí me pasó que sí, o sea, no es que me disgustasen los relatos en sí, y de hecho hay algunos que me parecieron muy originales, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que habla como del amor en la tercera edad, de una señora pues que ha enviudado y se apunta como a esto que puedes ir como de oyente cuando estás jubilado a las clases de la universidad, ¿no? Y como pues se apunta, no sé si es algo como de cine o de bellas artes, y ahí conoce a un señor que le hace tilín y se llaman y se recomiendan películas, y entonces como el relato este es la señora que tiene toda la familia a comer el domingo y está como esperando su momento de pedirle a su nieto que por favor le instale filming en la tele. Y que juega mucho, ¿no? Con todo esto de cómo las mujeres a partir de cierta edad pasamos a ser invisibles o no se espera de nosotras que seamos otra cosa que adorables ancianitas que hacen calceta y preparan la paella el domingo, ¿no? Entonces, este me pareció muy chulo. Luego había otro relato como que contaba el duelo de una chica por una relación, no sé si era una chica o un chico, pero bueno, que era como este duelo de una relación que termina, pero el duelo no era tanto como por la expareja, sino por la hija de la expareja con la que habían tejido un vínculo súper bonito. Entonces, tiene cosas guays, pero sí que es verdad que al fin todas las relaciones que relataba el libro, salvo igual la excepción esta de la señora mayor, eran todo parejas jóvenes, o sea, 20 y pico en la treintena, blancos, heterosexuales, de clase más o menos pues como la del no, el consentimiento no, el Sí, el descontento. descontento. Este rollo. Creo que había un chico que sí que el relato es específicamente que ese chaval es como de barrio obrero y tal, pero el resto eran todo pues vidas más o menos de ese estilo. Entonces, de nuevo, no tiene nada de malo escribir estas historias porque esta gente existe, ¿no? Y también hay que contarlo. El problema es como que te lo vendan como algo que no es. Y para mí, una radiografía del amor en la gran ciudad tendría que incluir muchas más cosas.
¿no? O sea, no hay ninguna pareja queer, por ejemplo, no hay ninguna pareja racializada, no hay ninguna pareja como de una clase que no sea esta. Y entonces al final, a mí, al ser una antología también, me dio un poco la sensación de estar leyendo una y otra vez relatos sobre una misma pareja. Eh, claro, aquí también entra un poco eso, ¿no? Como mis expectativas al acercarme a este libro, porque al final yo puedo entender que tú acabes, sobre todo si quieres hacer como una literatura bastante costumbrista, acabes escribiendo sobre aquello que conoces, ¿no? Sobre aquello que tú has vivido o tus colegas han vivido, entonces pues como que tú conoces esa experiencia desde dentro y la plasmas, pero entonces no me vendas que esto es como un surtido de frutos secos, ¿sabes? Dime que es una bolsa de quicos y yo me acercaré a ello esperando encontrarme quicos y ya está. Me pasó un poquito esto, la verdad, y me desinfló un poquito. Sí, de hecho, o sea, ahora que decías lo de la faja, el descontento también ponía el retrato de una generación y es como, no, colegas, esto no es un retrato de ninguna generación, o sea, ¿sabes? Claro, que yo entiendo que esto lo haces como para vender, porque al final las fajas Claro, sí, son, obvio. ¿sabes? Son banners publicitarios, pero a veces pienso que, ojito, porque esto juega en contra, ¿no? Entonces, bueno, Mm. y me dolió que no me gustase porque, o sea, no me gustase, que ya te digo, huyeron relatos que sí, que bien y tal. También te tengo que decir que el último relato de este libro es un relato larguísimo, que se me hizo una pelota insoportable, que es como de, es que se mueran ya estos dos, son muy pesados. Entonces Sí. también acabas el libro con un regustito un poco así. Pero bueno, mmm, si coges los nombres propios y coges esto, también es como con la comparación, ¿no? Con lo otro que había leído de ella, es que, bueno, en fin, una pena. Y el último librito que tengo hoy para las antirecomendaciones es Un amor de Sara Mesa, que también es una autora que, bueno, la descubrí hace un par de añitos, pues a raíz de abrirme Bookstagram, porque todo el mundo la recomendaba muchísimo. La leí por primera vez con Cara de Pan, que me encantó. Leí también Cicatriz, que me gustó un montón. Y leí Un amor, que es quizá el libro que más he visto de ella o que más suele gustar, y a mí se me hizo una... O sea, lo leí bien y lo disfruté hasta cierto punto, porque al final a mí la forma que tiene esta mujer de escribir y como de abordar tabúes, y, o sea, me parece muy guay, pero se me hizo un poquito pelota, me costó muchísimo, así como en las otras novelas que he leído de ella, como que te metes mucho en la piel de los personajes y es como lo guay que tiene, ¿no? Porque hace personajes moralmente muy ambiguos, llenos de grises, trata como, juega siempre como con el filo del tabú, y esto me gusta mucho de ella, pero en este, o sea, me resultó imposible conectar con los personajes, pero es que cero. Era como de es que no, o sea, no estoy entrando aquí en el juego y me supo mal, porque yo cuando cojo es una de esas autoras que para mí ya se ha convertido como en cuando quiero leer algo y no me quiero arriesgar, en plan me gustará, no me gustará, pues ella es una de las autoras a las que digo, vale, pues sé que algo de esta señora me va a gustar. Y aquí para mí pues no me acabo de... Luego también, o sea, claro, ¿no? Creo que para quien escribe no puede estar todo como siempre en el mismo nivel, ¿no? Dijéramos, o sea, tú puedes hacer una novela buenísima, que a todo el mundo le guste, que todo el mundo conecte con ella y que parezca la hostia, pero claro, también es como muy exigente, ¿no? O sea, por nuestra parte como lectoras, pensar que todas las obras de esa persona van a estar al mismo nivel, porque ni tú eres la misma en cada proceso de escritura, ¿no? Ni pues tú, o sea, yo qué sé, la imaginación también llega a un punto, o sea, no es que sea infinita, ¿no? Sino que también depende un poco de tu situación y del contexto que estés viviendo. Entonces supongo que hay libros que, bueno, pues son más triviales y otros que, joder, son increíbles, ¿no? Total. Y también porque para estar siempre como al mismo nivel y que tú conectes igual, porque a veces no es tanto un tema como de calidad objetiva del libro, sino Total, que total. por lo que sea tú con eso no has conectado. Tendrías que estar escribiendo una y otra vez el mismo libro.
Y igual hay autores que hacen eso, tienen como su fórmula y pa'lante como los de Alicante, pero si tú quieres crecer en el plano creativo, tienes que arriesgarte y tienes que probar otras cosas. Y a veces te funcionarán y a veces no, y no pasa nada. O bueno, no es que no te funcionen, sino que igual le interpelan a un público ligeramente distinto que otras cosas que has escrito. Total. Y esto también al final, bueno, hay que dejar como este espacio, ¿no?, a la gente que cree, que experimente y tú ver si conectas o no conectas, que sí, maravilloso, que no, pues no pasa nada. Sí, total. Incluso también hay veces, ¿no?, que leemos a una autora y lo único que nos ha gustado de ese autor o autora es ese libro. O sea, en plan, todo lo demás no me gusta, solo me ha gustado este en concreto, ¿no? Y eso también está Claro. bien. Está Elvis ahí. Tía, qué ¡Ay! bonito. ¡Hola, Elvis! Sí. Así que, bueno, pues estas serían como nuestras anti-recomendaciones. Estaría guay que nos dejarais, pues, si alguno de estos libros os habéis leído, qué os han parecido a vosotras o cuáles serían las vuestras, ¿no? Y bueno, pues prometemos hacer unos stories con lo que nos recomendéis y compartirlo con vosotras. Y bueno, antes como de despedirnos y de recordaros todo, o sea, que podéis seguirnos en nuestras redes, que tenemos lo de invitarnos a un cafecito por si os gusta lo que hacemos para que podamos continuar creciendo, y todas estas cosas que siempre decimos, pues preguntarte, como es tradición, qué estás leyendo ahora mismo, Seidi. Pues estoy leyendo muy poquito estos días. Porque estoy como en un momento que tengo seguramente que hacer un cambio a nivel laboral y tengo muy poco espacio mental. O sea, estoy bastante preocupada, así como de fondo todo el rato. Entonces voy leyendo muy poquito, con lo que ahora mismo entre manos tengo el librito de nuestro club de lectura de este mes, que es Chicas muertas de Selva Almada, que me está gustando mucho, está produciendo un debate muy interesante en el club, y eso que somos poquitas este mes, pero creo que está siendo muy guay. Y luego estoy con la novela gráfica Mouse, que es de un señor, pero no pasa nada porque es No maravillosa. pasa nada, está genial. Sí, que bueno, o sea, qué decir, ¿no?, de esta novela que todo el mundo ha leído, menos yo. No pasa nada tampoco. Muy, muy potente, muy potente. Sí, yo la leí, creo que fue hace, o sea, no mucho tampoco, y me gustó mucho, como las ideas y sobre todo como las plasma. Está muy guay. Sí, la verdad. Entiendo, o sea, el renombre. Sí, muy chulito. ¿Tú qué estás leyendo? Pues yo, bueno, muchas cosas, pero es verdad que estos últimos días pues he tenido como una cosita así personal que pues como que me ha quebrado un poco la rutina. Y entonces yo necesitaba algo ameno, distraído, y yo siempre recurro a libros de fantasía cuando esto pasa. Y estoy enganchadísima, nivel que yo me compré estoy leyendo Memorias de Idún, ¿vale? Voy a empezar, pero hay como una versión de bolsillo que dividen los 3 libros como en 6, ¿no? Hacen 2 del primero, 2 del segundo y 2 del tercero. Entonces, ¿qué pasa? Que he terminado el primero de la edición de bolsillo del primer libro y me he quedado, claro, necesito continuar para terminar esta historia. Entonces yo ya lo he encargado porque me quedan 10 páginas para terminarlo, y no puedo, o sea, es que me da ansiedad porque es como, no puedo dejar esto aquí. Estoy muy enganchada, o sea, ayer eran como la 1 de la mañana y yo estaba que digo, voy a parar porque no puedo más. Ay, Así tía. que, pues así. Yo, bueno, ya te lo dije cuando me mandaste la foto, me hace como ilusión porque yo, aunque la fantasía sí que es verdad que es un género que ya apenas leo, pero cuando era jovencita era mi pasión, o sea, yo amaba Total. los libros de fantasía. Y me gustaba mucho cuando la protagonista, o al menos una de ellas, era una chica, porque yo ya con 8 años, feminista sin saberlo, me gustaba sentirme como representada, ¿no?, en esos personajes. Y
Sí que es verdad que Memorias de Idun, pues bueno, al principio es más uno de los chicos, si mal no recuerdo, pero también hay un personaje femenino que tiene bastante peso, entonces yo lo Sí, amo Victoria. muchísimo. Sí, Victoria. sí, sí. Yo estoy dentrísimo de esta historia. Bueno, yo me bebí esos libros. Además, o sea, la edición que yo tenía era esta etapa dura como de brilli brilli maravillosa. Uy, uy, uy. Sí, Qué es muy recuerdos. bonita. Mm, muy guay, la verdad. Y hacía mucho como que no tenía, o sea, como ese enganche adolescente, que de hecho cuando lo fui a comprar la señora me dijo como... ¿cómo fue que me dijo? Ah, sí, estos son libros de 12 a 15 años y yo, "Ah, qué bien, maravilloso". Es que esto de ponerle edades a los libros al final es como un poco, también es muy relativo. Total, total. Porque además yo es que estos libros los leí también, o sea, de más pequeña, de hecho, de 12 15. Entonces es que es muy... Bueno, y que yo tengo esa personalidad que vive en mí, ¿sabes? Lo mismo me leo un ensayo de una persona muy sesuda que luego leo pues estos libros que a mí me dan la vida y me están cantando, muy feliz. Es que son libros para finalidades distintas, ¿no? Es lo que tú Total. dices. Si necesitas algo que te enganche, que te distraiga, que te lleve a otro mundo para abstraerte de tu vida cotidiana, joder, un libro de fantasía Son lo más, lo así más. son lo más. Mm. Bueno, pues este sería el final de nuestro episodio de hoy. Como ya ha dicho Marta, pues recordad que nos podéis seguir por nuestras redes, invitarnos a un cafecito, suscribiros a nuestra newsletter, uniros al club de lectura. Creo que no me dejo nada. Esperamos que os hayan gustado nuestras anti-recomendaciones. Esperamos que no nos caigan muchos unfollows por todo el beef que hemos soltado hoy aquí. Y nos vemos en el próximo episodio. Y mientras tanto, pues como siempre, que leáis mujeres.